Me encontré un día con un silencio incómodo, con un silencio que perturba, no con un silencio que calma, sino con un silencio que molesta. Aquí pasó un genocidio que no fue reconocido. Aquí pasó un pueblo que se silenció. No fue una decisión propia. Estamos en el camino de lo silenciado. Yo como música busco encontrarme con esos sonidos a los que traducir, con esos nehuenes que se insertan minúsculamente en una canción, en un canto. En un canto, por poco importante que parezca, se sintetiza un mundo. ¿Vamos? Prueba una vez más. Buscando a través de los libros que nos da la historia oficial, leyendo a contrapelo esos datos, encontramos una crónica en donde figuraba Manquehue, cuyo nombre significa amigo del cóndor. Nuestro lonco Manquehue vivía entonces para 1790 a orillas del hoy lago Nahuel Huapi. Allí llegó una caravana de milicianos y algún franciscano. Sin avisar, sin dar señales de su presencia, nuestros lamienes lo recibieron con una pregunta. ¿Ustedes son gente de paz y de buen corazón? Esa pregunta define al pueblo mapuche. Manque, 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 maicole, manque, manque, maicole, manque, maicole, maicole. A continuación, y luego de unas cuantas horas quizás, los mapuche, nuestros lamienes, volvieron con un grupo de mujeres del loft del lonco Manquehue y les hicieron un canto de bienvenida. Ese canto de bienvenida no es más ni menos que un tayil, un canto sagrado. ¿A qué cantarían en ese momento? ¿Sería el tayil de los manques? Manque, 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 maicole, manque, manque, maicole, manque, maicole, maicole. Los milicianos y el franciscano quisieron entonces también hacer un acto de bienvenida y empezaron a tirar tiros al aire que no solo asustaron a los caballos, sino a los mapuche, que salieron corriendo y pidieron por favor que ya no hicieran eso. Este relato es una síntesis metafórica de esos dos mundos que no terminan de encontrarse, de un mundo que deja silente al otro, de un mundo en donde la voz de las mujeres queda pendiente.
caso es creativo. Yo solamente me dedico a crear los cantos. Y con eso se llenan los silencios, se sana el alma que no es de uno, sino de todos. Cantando en Mapuzungún se avanza, se vuela.